siempre. El día de hoy, el tema que nos trae a reunirnos es las enfermedades relacionadas a la infección por el virus del papiloma humano. Se pensará o se creerá quizás en muchos medios, esto es un tema privativo de la mujer. Déjenme decirles que no. Y ahorita vamos a ver precisamente la enfermedad por excelencia asociada al virus del papiloma humano es el carcinoma cervicuterino, es decir, el cáncer que se ubica en el cuello de la matriz, en el cuello del útero. Pero tiene mucho que ver el hombre. Y ahorita, repito, veremos por qué en el transcurso de la charla, en más de un sentido. ¿Sí? Primero que nada, déjenme decirles lo siguiente. No es común, o no es al menos la manera tradicional, de que el cáncer se presente en los seres humanos a través de una infección de un microbio, cualquiera que sea. Y podemos decir que probablemente hoy día la enfermedad del cervix, del cuello uterino, tenga una relación aproximadamente del 85, del 90% del prerequisito de tener una infección previa por este virus. Este virus de papiloma humano, es en realidad una familia de virus. Hoy día los virus del papiloma humano contamos poco más o menos con 200 variantes del mismo. Y se han detectado al menos 8 que están relacionadas con el virus del papiloma humano y el cáncer. Y de estas 8 hay 2 que son particularmente importantes, tanto para el cáncer de cervix como para algunos otros cánceres relacionados al virus del papiloma humano por un mecanismo semejante en otras ubicaciones y también accediendo al género masculino. Básicamente estaríamos hablando de lo siguiente. 1. El cáncer cervicuterino tiene una incidencia alta en todos los países del mundo. Esta incidencia alta está relacionada sencillamente a la actividad sexual. Y pues como seres sexuados que somos los humanos, pues es evidente que es parte de la vida como tal. Está tan relacionada que hoy día podemos decir que mayoritariamente hablando, el cáncer cervicuterino es la consecuencia de una enfermedad de transmisión sexual. Así como en la antigüedad veíamos a la sífilis o veíamos algunos otros padecimientos relacionados directamente con una enfermedad de transmisión sexual, hoy podemos considerar que el cáncer cervicuterino lo es como tal. Si bien esta incidencia es alta en todos los países del mundo, es importante tener presente que ha disminuido la mortalidad, o sea, la muerte relacionada al padecimiento, pero ¿en quién y en dónde? En los países desarrollados. No es así, por supuesto, en México, por lo menos de manera notable, en todos los entornos. No ha disminuido la incidencia. El contacto como tal y la frecuencia de la enfermedad se sigue manteniendo alta, prácticamente en todo el mundo. Lo que pasa que en estos países desarrollados se han activado una serie de situaciones en cuanto a la reducción de riesgos, en cuanto a la prevención, y aquí mucho sobre la detección precoz y oportuna que nos permita curar a la gran mayoría de las pacientes. Particularmente la incidencia que estamos viendo en México y semejante a lo que sucede en otras instancias, en otras enfermedades tumorales, es que se está viendo una incidencia mayor, particularmente en las mujeres jóvenes. En las mujeres jóvenes que al menos 1 o 2 décadas antes de lo que estábamos acostumbrados a ver, están desarrollando esta forma de cáncer invasor a una edad más temprana. Y lo estamos viendo también en otras localizaciones, como en los tumores llamados tumores escamosos de la cabeza y el cuello. ¿Y a qué me refiero con ellos? Me refiero a todos esos cánceres que salen en el labio, en la encía, en la lengua, en la faringe, en la laringe, básicamente en el interior de la cavidad oral y en las regiones del cuello. A eso se le llaman tumores escamosos de cabeza y cuello, son un grupo grande como tal. Y se ha visto que en no pocos casos,
estos tumores están extensamente relacionados también a la infección por el virus del papiloma humano. Y por eso hablaba yo de que no solamente son las mujeres, también son los hombres. De hecho, los cánceres de cabeza y cuello son más comunes en el varón que en la mujer. Ahorita vamos a ver este mecanismo de transmisión como tal, pero es importante tenerlo presente. Años atrás se decía que el hombre era el portador asintomático del virus y este lo transmitía a la mujer, quien era quien desarrollaba el carcinoma cervicuterino. Sí, eso sucedió por muchas décadas, pero hoy día estamos viendo que el hombre ya no se queda nada más en la etapa de portador, sino que además está teniendo cáncer él mismo, para empezar en el pene, cánceres escamosos de la región del pene, y mucho que ver la actividad sexual libertina, podemos decirlo de esta manera, que se está presentando en áreas de la cabeza y el cuello, justamente por sexo oral y por actividades de esta naturaleza, vistas de esta forma. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por lo que esta alta incidencia pero baja mortalidad en los países desarrollados sucede? Pues sucede de manera de lo más sencillo del mundo. Sucede a que las personas responsables se hacen el Papa Nicolau o citología exfoliativa, anualmente como un examen de tamizaje, como un examen de detección, y por ende accesan a un diagnóstico temprano. Cuando hay un diagnóstico temprano, la posibilidad de curar a una paciente es sumamente elevada. ¿Okay? Ya les comentaba yo que más del 90% de los casos están asociados a la infección previa por el VPH, siglas con las que se sintetiza virus del papiloma humano, y que de toda esta gran familia, de este grupo de virus que pertenecen, por cierto, al grupo de los herpes virus, son el 16 y el 18, las variantes, las cepas 16 y 18, quienes están involucradas más allá del 90-95% de todos los casos de carcinoma cervicuterino y más allá de todos estos cánceres del área de la región de la cabeza y el cuello, cumpliendo siempre con la premisa de que son tumores de carácter escamoso, igual que los tumores del cérvix. Es decir, son tumores que surgen en el epitelio, que es la zona de recubrimiento propiamente de las cavidades, en este caso cervical, o de la cavidad oral como tal. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cómo contraemos este virus y por ende esta enfermedad? Bueno, 90% de las ocasiones se contrae a través de la relación sexual, ya sea de la relación sexual heterosexual, homosexual o en cualquiera de las variantes que hoy conocemos. Muy frecuentemente, como dije, asociada al sexo oral. Los factores de riesgo más notables que vemos es el inicio de una actividad sexual y una vida sexual activa de manera temprana. La presencia de múltiples parejas sexuales multiplica el riesgo en función de que evidentemente no sabemos quién lo tiene. Como todas las enfermedades de esta naturaleza, son enfermedades que tienen un periodo de latencia, es decir, un periodo en que es completamente silencioso y completamente sintomática de la infección por años. Ahí está la infección, pero no se siente nada, no se nota nada, no se ve nada. Entonces realmente no sabemos nosotros si alguna de estas múltiples parejas tiene la infección o no la tiene, porque sencillamente no es visible, no es identificable de manera simple. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Y a lo que se conoce con el nombre de patrones sexuales de alto riesgo, justamente me estoy refiriendo a todas estas prácticas sexuales que hoy día son tan comunes. No solo el sexo oral, el sexo anal y todas estas variantes que existen o todas estas diversidades, esta diversificación que tenemos hoy en la sexualidad humana, que caray, no sabe uno qué tanto caiga dentro de lo normal o qué tanto dentro de lo anormal, ¿sí? Lo cierto es que cuando nosotros, ante una relación sexual con una persona no previamente conocida o con nuestra pareja propiamente dicho,
ya sea de carácter homosexual o heterosexual, siempre es recomendable el uso de condón. Está claro y hay múltiples estudios que nos demuestran que el condón funciona como una barrera entre el virus y el epitelio o la mucosa de recubrimiento, y que las posibilidades de contraer la infección en el caso de que la pareja estuviera con el virus como tal, al utilizar el condón, la reducción de las posibilidades es notable, notable. 9 de cada 10 casos pueden ser evitados simple y sencillamente por el uso del condón. Entonces es una recomendación universal, más allá de la posibilidad del método anticonceptivo como tal, sino simple y sencillamente generar una barrera que nos evite el contacto directo entre el virus y las mucosas, ya sea vaginal, cavidad oral, en términos generales. De tal manera que es importante saber cómo se contrae para poder saber entonces cómo evitarlo. ¿Cómo se desarrolla la infección? Bueno, inicia porque hubo una exposición, necesariamente un contacto con el virus del papiloma humano en cualquiera de sus maneras. Y mayoritariamente de estas variantes del virus del papiloma humano, este contacto se va a dar con las cepas consideradas cancerígenas o carcinogenéticas, que son la 16 y la 18 y otras 6 más. Cabe mencionar también, exactamente por el mecanismo de transmisión idéntico que se da, cuando las cepas involucradas son, por ejemplo, la 6 y la 11, lo que es frecuente es la aparición de verrugas, de condilomas o de algunas otras lesiones que no son cancerosas o precancerosas, pero que sí producen una patología. Producen aquellas desagradables imágenes en coliflor o situaciones así verrucosas muy desagradables de aspecto inicial. Pero inicial entre comillas, inicial cuando inicia el proceso clínico como tal. Previo a ello, repito, pasan años para que esto se vaya dando como tal. Ahora bien, una vez generado el proceso de infección incubado, los virus, como son todos los virus en nuestro organismo, suelen alojarse y guardarse, muy en especial los herpes, en el sistema linfático de nuestro organismo. Digamos que hacen de alguna manera así como su casita, su reservorio, están tranquilos y ahí se guardan. Pero no se van, se quedan ahí y ante condiciones específicas, sobre todo de baja de defensas o de situaciones que pongan al organismo en ciertos riesgos, es cuando entonces se destapa el proceso y se presentan estos virus y brincan. Son enfermedades que se llaman esencialmente de carácter, bueno, técnicamente no quiero utilizar la palabra, pero aprovechan pues la circunstancia para que en un momento dado, cuando ven que las condiciones son propicias, ahí está. Son oportunistas, digámosle así. Son enfermedades que están alojadas y que buscan el momento adecuado para ella. Una vez que se dan estas condiciones favorables para el virus y desfavorables para el organismo, inicia con un proceso conocido como displasia. ¿Qué quiere decir displasia? Viene de una raíz latina donde dis significa distorsión, anomalía, cambio, ¿sí? Del tejido como tal. Las células normales empiezan a tener cambios. Por ejemplo, sus núcleos se vuelven más grandes, por ejemplo, sus membranas se vuelven más permeables, por ejemplo, si el núcleo aumenta de tamaño, generalmente el citoplasma de la célula se reduce, se empiezan a cambiar las formas, empiezan a citar una serie de situaciones en los cambios propiamente dicho de la forma de la célula. Esta displasia, que empieza por llamarse displasia leve, se convierte en una displasia moderada y después en una displasia severa, que evoluciona generalmente durante varios años mediante este proceso se da. Cuando ya estamos hablando de una displasia severa, estamos hablando ya de que los cambios de la célula ya están produciendo problemas, no solamente en la forma, sino en la función propiamente de dichas células, y empiezan a hacer cambios raros y situaciones que no tendrían en un momento dado por qué hacer,
hasta que evolucionan a lo que se llama carcinoma in situ. Es decir, un cáncer en ciernes, para algunos autores incluso todavía le llaman precáncer, el in situ. ¿Por qué? Porque es un tumor que ya tiene células malignas incipientes, pero que se localiza en la superficie. Por eso se llama in situ. In situ quiere decir en el sitio. Es la raíz latina que significa en el sitio. Este cáncer in situ todavía no es capaz todavía de invadir, no es capaz de producir algunas otras situaciones como los cánceres que conocemos, mientras no deje esa condición de in situ, pero ya es un cáncer que ya su célula cambió y que ya es capaz de dar como tal. Todavía de la displasia severa para abajo existe la posibilidad de que nosotros podamos revertir este proceso y que esa displasia siendo severa se convierta en moderada y luego en leve y luego se quite, ¿no? En cambio, ya cuando es un tumor in situ, esa posibilidad de regreso ya es muy remota. Si bien la hay, es sumamente remota. Es mucho más común que el canceroma in situ progrese hacia el carcinoma invasor. Y eso lo va a hacer rompiendo la barrera o la base donde estas células se sitúen, ¿sí? Que se llama membrana basal. El grado de penetración dentro del epitelio como tal va siendo de a poco, se van haciendo una especie de perforaciones que van pasando justamente de esta membrana para llegar a la porción inmediatamente inferior a dicha membrana, presentándose entonces un cáncer microinvasor inicialmente, para después con el tiempo volverse un cáncer invasor. Como les comentaba, esto sucede en periodos de tiempo relativamente variables, que digamos que van entre los 2 y los 20 años, pero que promedian poco más o menos 5 años. Fíjense la trascendencia que esto puede tener. Yo conozco una pareja, tengo, vamos a decir, 2 años o 3 años con esta pareja, y todo ha sido normal y todo ha sido perfecto. Pues sí, pero resulta que esta pareja, 5 años antes o 10 años antes, pues tuvo el contacto con el virus, no se manifestó clínicamente de ninguna manera, yo ni siquiera estoy enterado, y resulta que pues yo ya estoy contagiado también de VPH. Y si mi organismo no fue capaz de poder eliminar esta infección, pues el siguiente paso es el desarrollo de alguna forma de las enfermedades relacionadas al virus del papiloma humano. Y esto es independientemente del género, ya sea yo varón, ya sea yo mujer, ya sea yo tenga la preferencia sexual que tenga, me vuelvo en un enfermo con la infección por el virus del VPH. Estos tiempos son muy importantes y estos periodos, estos son muy importantes cuando tenemos que trasladar esto a la parte de prevención, a la parte de detección y a la parte, por supuesto, de tratamiento, que nos va a permitir justamente ver las características de esta enfermedad singular y diferente a los cánceres que normalmente vemos. Reitero, el cáncer no es una enfermedad que regularmente se asocia a un factor directo causal, como es el caso del VPH. Normalmente un cáncer se presenta por la coincidencia de diferentes elementos, que en este caso pocas veces se da y que casi siempre va a requerir la infección previa por el virus. Por otro lado, también tiene una característica biológica que lo hace diferente. Suele tener un crecimiento ordenado. De la misma manera en el que el proceso invasivo se da de una displasia leve a una displasia moderada, después a una displasia severa, después un carcinoma in situ, luego un microinvasor y luego un invasor. De esa manera, ese crecimiento se da ya en las etapas invasoras de una forma relativamente ordenada, lo cual no sucede con los cánceres, que suelen hacer más lo que les pega la gana que este. Este es un poco más previsible. ¿Por qué? Porque generalmente primero va a invadir estructuras ginecológicas propias. Está el cuello del útero, entonces va a invadir un poquito hacia adentro del útero, un poquito hacia afuera del útero, del cuello, perdón. Entonces va a invadir, por ejemplo, los fondos de saco laterales anterior o posterior, que están inmediatamente por ahí, el tercio superior de la vagina o el canal cervical hacia la parte de adentro. Cabe mencionar lo siguiente,
Cuando nosotros hablamos del útero, y les recuerdo que es como una perita que tenemos ahí en la entrada propiamente al fondo de la vagina, esa perita tiene un cuello y ese cuello tiene un canal. Ese canal se llama canal cervical. Tiene una porción de canal externa y una porción de canal interna. Y en su totalidad mide poco más o menos 1,5 centímetros en una mujer, vamos a decir, de estatura regular como tenemos en México. Probablemente en las suecas o en las nórdicas que miden más de 1,90 sea más largo. Pero en nosotros, las mujeres mexicanas, que digamos andarán entre 1,60, poco más o menos como promedio de estatura, pues tendrá más o menos 1,5 centímetros. Justamente a la mitad de ese canal es donde el epitelio de recubrimiento de afuera, que se llama ectocervix, se une con el epitelio de recubrimiento de adentro, que se llama endocervix. Y en esa zona, esa se llama la zona de transición. Digamos que es la zona donde se anuda la tapicería de adentro con la tapicería de afuera. Si tuviéramos, por ejemplo, un sillón de 2 colores, en donde la tapicería, digamos, del color verde se anuda con la del color beige, en el punto donde viene la unión como tal está la zona de transición. Y esa es la zona de transición primaria donde se ve afectado, se ve afectada por el virus del papiloma humano. Es decir, es donde se guarda ahí y empieza a generar todo el proceso de displasia leve, severa, leve, moderada, severa y después las variantes de cáncer como tal. Entonces, esta invasión se da a estas estructuras inmediatas, vecinas, propiamente de ahí. En una etapa posterior, va a afectar a los ganglios, que son el sitio a través de los cuales los carcinomas de carácter escamoso o epidermoide, como son estos, viajan esencialmente de manera inicial por los ganglios. ¿Cuáles? Pues los ganglios que están en la región, los ganglios linfáticos regionales como tal. En este caso, los ganglios de la pelvis, por ejemplo, ¿sí? Y se van, pues, justamente a las estructuras de drenaje que están en los órganos vecinos. Por eso, la vejiga que está por delante del útero, el recto que está por la parte de atrás del útero, son los primeros órganos en verse invadidos. Cuando nosotros tenemos una fase posterior, entonces empieza ya la diseminación a distancia. Y esta diseminación a distancia agarran otros canales de diseminación que son básicamente por la sangre, sobre todo por el sistema venoso, y se van pues a órganos como los pulmones, como los huesos, como el hígado y a donde ustedes gusten y manden, ¿sí? Como tal. Pero estos periodos de crecimiento ordenado nos permiten precisamente poder hacer una clasificación y saber hasta dónde está el mal. Como este tumor se desarrolla así, de manera más o menos ordenada, a la hora de nosotros clasificar un tumor como un tumor in situ, como un tumor microinvasor, que sería, in situ se le llama cáncer cervicuterino etapa 0, al 1A es el microinvasor, al 1B empieza el invasor, y de ahí vienen el 2A, el 2B, el 3A, el 3B y el 4, en etapas subsecuentes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es diagnosticar que el virus del papiloma humano ya produjo un cambio en las células que nos dio un cáncer. Segundo, tendremos que determinar el grado de invasión de ese cáncer, si es un in situ o si ya va más adentro, si es un tumor invasor. Y finalmente tenemos que hacer lo que es la etapificación o estadificación, saber si está afectando a los órganos, a las estructuras ginecológicas de ahí mismo, si está afectando a los linfáticos, a los ganglios linfáticos y por ende a las estructuras regionales, o bien si ya tiene una diseminación avanzada y ha llegado a otros sitios distantes, en donde el cáncer ya es una etapa 4. Es más o menos la forma en que el cáncer se va desarrollando en el organismo. Ahora bien, ¿por qué decimos que el cáncer cervicuterino es un tumor totalmente prevenible? Bueno, fíjense, para empezar, en los tiempos. En función del tiempo que transcurre entre la infección y la presencia del cáncer, que reitero es un periodo entre 2 y 20 años, pero que en términos generales, regularmente el promedio son 5 años.
¿Qué querría decir? Que si nosotros nos hiciéramos un Papá Nicolau una vez al año, una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, difícilmente iba a haber una ventana o podría haber un espacio en donde nosotros no pudiéramos detectarlo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a detectar va a ser la infección por el virus del papiloma humano y los cambios de displasia que se empiezan a presentar poco a poco. Cuando nosotros tomamos un Papá Nicolau, que es un raspado como tal, la técnica del doctor George Papanicolaou fue descrita a principios del siglo XX. Este tipo de estudio no es otra cosa más que tomar un instrumento que podamos poder hacer un raspado, una exfoliación, ponerlo en una laminilla y ponerlo en una tinción de manera muy sencilla, muy económica, muy fácilmente realizable. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a notar primero los cambios que pueda haber en la célula o no. Y segundo, podemos detectar si existe el virus del papiloma humano o no. Hay veces que es muy aparente, pero hay otras ocasiones en que requerirá del Papá Nicolau un estudio adicional. Es ahí cuando entran otros estudios como la colposcopía y algunas otras cosas. Pero vaya, la correlación que en un momento dado puede uno tener con los hallazgos que puede uno tener de manera muy sencilla en un Papá Nicolau nos ayuda muchísimo para ver en qué momento evolutivo tenemos. Imagínense ustedes, encontramos una persona con una displasia y resulta que esta persona le reportan, por ejemplo, un Papá Nicolau clase 3. Pues eso no es cáncer, pero sí hay una displasia. Si hacemos una correlación entre la colposcopía y el Papá Nicolau, nos vamos a encontrar que existe alguna correlación precisamente que nos dice eso. En ese momento, nosotros, PAP3, le damos un tratamiento y vamos a llevarlo a un 2 y luego lo vamos a llevar a un 1 con un tratamiento y esa persona no va a desarrollar cáncer. Entonces, por eso es una enfermedad totalmente prevenible. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se toma el Papá Nicolau, que nuestras mujeres no necesariamente hacen caso de la importancia que tiene tomar un Papá Nicolau, ya no anual, como les decía, que sería lo óptimo, sino tomar un Papá Nicolau al menos cada 2 o 3 años. Si esto se hiciera, 2 dirían, no 3, pero sí 2, si esto se hiciera, créanme que encontraríamos arriba del 90% de los tumores estos en proceso antes de que fueran cánceres. Por eso es una enfermedad prevenible. Si esto le agregamos, que se trata que es una enfermedad aplicada o inducida por la infección previa como prerequisito, bueno, pues lo que podemos hacer es no adquirir la infección previa. Y para ello contamos tanto con una serie de elementos, desde el simple condón, para tener la barrera que les había comentado, hasta las vacunas. ¿Por qué? Porque existen vacunas que evitan la infección del virus del papiloma humano como tal. Pero nuevamente, tenemos poco eco, poco impacto y muchas personas no se hacen este estudio como tal. Pero ven ustedes cómo es una enfermedad totalmente prevenible. No hay en la oncología una enfermedad más fácil de prevenir, de evitar, que el carcinoma cervicouterino. De aquí nos vamos a desprender a los de cabeza y cuello, pero por aquí empezamos. Cuando nosotros podemos detectarlo, además, ya detectado como cáncer, a tiempo, lo podemos erradicar por completo con los tratamientos médicos hoy día disponibles, en la gran mayoría de los casos. El problema sigue siendo que las cifras elevadas de mortalidad en nuestro país obedecen a una falla en los programas de medicina preventiva, a un pésimo control sanitario y de hecho significan y ponen en evidencia ahora sí que la eficacia del sistema de control sanitario y epidemiológico de un país. Por decírselos en palabras comunes, cuando apareces en las tablas con una enfermedad de esta naturaleza, con los índices más altos, ¿qué quiere decir? Tu sistema de salud en medicina preventiva y tu control sanitario epidemiológico es una vergüenza internacional.
¿Y qué creen? En México somos una vergüenza internacional. ¿Por qué? Porque tenemos índices de carcinoma cervicuterino tan altos o más altos que países en los que tú no esperarías que sucediera así. Países como Nicaragua, países como Haití, países como la República del Salvador, en donde tú dices, oye, pues espérame, ¿no? O sea, estamos en México y a pesar de que tenemos otros países con situaciones de salud en apariencia más desfavorables que las nuestras, pues resulta que nuestras cifras de carcinoma cervicuterino son más elevadas que los que en un momento dado se presentan en países aparentemente menos agraciados o menos fuertes en salud que nosotros. Entonces, fíjense nada más qué vergüenza, ¿no? Como tal. Aquí les puse en la última parte experiencia cubana. ¿Y por qué les quiero mencionar esto? Este es un ejemplo de cómo se puede llevar desde el punto de vista epidemiológico y cómo se puede lograr la prevención de una enfermedad como tal, que repito, no es lo más fácil y lo más común en los padecimientos con cáncer. Y miren lo que hicieron los cubanos. Para nadie es un secreto, en su momento la isla fue, no sé si lo sigue haciendo, pero al menos lo fue durante varias décadas, un sitio de turismo sexual. Las condiciones sociales y económicas del pueblo cubano, tan golpeado por ello, eran de alguna manera mermadas o disminuidas un poco por la afluencia turística y las niñas, las jovencitas o las mujeres jóvenes y atractivas de la isla cubana, que tenían relaciones con los turistas. Y pues obviamente pues había múltiples parejas sexuales y no pocas veces este tipo de relaciones venían de alguna manera a completar la raquítica porción que recibían del gobierno incluso para comer, ¿no? En las casas como tal. Pero al mismo tiempo les estaba generando un problema de salud. Les estaba generando primeramente la infección por el virus del papiloma humano y posteriormente el desarrollo del carcinoma cervicuterino como tal. Bueno, el gobierno cubano se dio cuenta de esto y dices, bueno, ¿qué pasaba? Pues lo mismo que pasaba en México. Las cubanas no se hacían en el Papá Nicolau. Entonces, ¿qué hicieron? Idearon una cartilla de vacunación o agregaron, mejor dicho, a la cartilla de vacunación, ahí donde tenemos la triple y la BCG y la Sabin, la antipoliomielítica y todo este tipo de cosas, pues agregaron y pusieron como mandato de obligatoriedad hacerse un Papá Nicolau cada año. Al grado de que si tú no te lo hacías, a la hora de que tú ibas a recoger tu despensa en el país socialista como tal y tenías, digamos, 3 hijos y te tocaba una porción, si tu Papá Nicolau no era vigente, simplemente no te daban tu alimento, ¿sí? Y ahora yo les pregunto, ¿qué madre en un momento dado no se va a hacer un Papá Nicolau y va a exponer en un momento la cuota alimentaria de sus hijos? Pues prácticamente nadie, ¿no? Entonces, de ser el carcinoma cervicuterino la causa número 1 de mortalidad en Cuba hace 3 décadas y fracción, era número 1. No se moría más gente de algo en Cuba que por cáncer cervicuterino. ¿Okay? El resultado de estas medidas de Papá Nicolau, detección oportuna, tratamiento como tal, dio como resultado después de 3 décadas que el carcinoma cervicuterino ya no fuera la causa número 1, fuera la causa número 30 y tantos. ¿Por qué? Porque la detección se hacía de manera muy temprana y como ya dije, la curación se da de una manera relativamente sencilla. Fíjense cómo son las cosas. Si nosotros pusiéramos como obligación y se legislara y dijéramos, no se lo quieren hacer por las buenas, ok, pues de ahora en adelante es obligatorio todas las mujeres, Papá Nicolau, todos los hombres antígeno prostático, todas las mujeres mastografía, todos los hombres y mujeres después de cierta edad, colonoscopía para el cáncer de colon. Todas las personas, como la sesión pasada les platicaba, la tomografía de baja tasa de dosis para los tumores pulmonares, ¿sí? Pareciera ser que en México a lo mejor necesitamos algo así, ¿no? Que sea a fuerza para que lo hagamos. Porque somos
tan difíciles de poder entender esto, y este es un muy buen ejemplo en la práctica cómo sucede, ¿sí? ¿Qué pasan? En 30 años, las cubanas terminan con un problema de salud que estaba matando a sus mujeres. Fíjense qué interesante. Ya dije que mayoritariamente de inicio, cuando se contrae la infección, e incluso cuando la infección ya pasó de ser una displasia a un carcinoma cervicouterino in situ como tal, mayoritariamente los pacientes no tienen síntomas. Es una enfermedad asintomática y asignológica. O sea, no solo no se siente nada, no se ve nada, ¿sí? Ahí está la infección, pero no se siente nada ni se ve nada, ¿ok? Una vez que los síntomas empiezan, cuando estos ocurren, normalmente la enfermedad ya es invasora. A veces es poquito invasora o medianamente invasora y a veces es muy invasora o ya se fue a otras partes. Pero ¿cuáles son estos? Están sobre ellos, ¿no? Si ya se inició, ya, ok. ¿Qué pasa cuando pasa este periodo de silencio? De que no hay síntomas, de que no hay situaciones así. Ok, pues los síntomas van a eventualmente a ocurrir. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? El sangrado vaginal anormal. Aquellas mujeres que tienen sangrado fuera de su periodo menstrual. O bien que su periodo menstrual se extiende por más tiempo del que habitualmente sucede. Si una mujer reglaba 3 o 4 días cada 30 días, por ejemplo, pues a lo mejor las reglas 4 o 5 o 6 u 8 o 10, digamos. O bien sucede que además de su regla normal, tiene un sangradito pues allá después de los 10, 15 días como tal. Eso es un dato frecuente para pensar en carcinoma cervicouterino. No es el único. Es decir, estos sangrados anormales no solo son por cáncer cervicouterino, pero es una situación que se presenta con frecuencia. ¿Ok? Probablemente todavía más frecuente es el llamado sangrado vaginal postcoital. Es el sangrado que se presenta después del coito, después de la relación sexual vaginal convencional común y corriente. No habría por qué tener un sangrado a menos que estemos en ese periodo ya muy cercano a la menstruación o que ya estamos en ella. Pero de no ser así, no tendría por qué ser. Bueno, pues este sangrado después del contacto sexual es una situación que debe alertarnos siempre y que con mucha frecuencia está asociada a de fondo tener un carcinoma cervicouterino. Y la otra es la presencia de un desecho o de un flujo vaginal fétido. Es completamente normal el desecho y el flujo, pero ¿cómo es este? Pues es un flujo transparente, es el flujo que tiene, digamos, el olor característico que debe tener el flujo vaginal, especial, que todos conocemos, pero cuando este se vuelve verdaderamente fétido, apestoso, las cosas no están bien. Y puede haber, claro, puede haber una infección, pero también pueden haber algunas otras situaciones que se estén dando. Y una de ellas son los carcinomas cervicouterinos. Ok. Cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, ya sea porque tengamos o no la sospecha de ello, ¿sí? O porque simple y sencillamente vamos a hacer el tamizaje y algo no está bien. Se hace la citología exfoliativa o Papa Nicolau, que como ya les comenté y que como pueden ustedes ver en las imágenes, sencillamente se pone a la paciente en una posición ginecológica. Regularmente se mete un espejo vaginal con una fuente de luz que nos permita ver. Se dirige uno hacia el cuello, a veces no es tan visible como pareciera ser o tan central como uno espera encontrarlo. Existen algunas pinzas y algunos aditamentos para poderlo hacer. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Bueno, pues nos vamos a ir justamente a ese sitio de transición, a la zona de transición entre el epitelio de afuera y de adentro. Esa tapicería donde se anuda, llamada zona de transición como tal, en el canal del cérvix. ¿Por qué? Porque ahí se aloja el virus del papiloma humano. La técnica de Papa Nicolau incluye tomar no solo ese sitio, sino varios más, en el momento de que en un momento dado se pudieran presentar en otras partes o que hubieran migrado a otras partes. Tomamos esa muestra
se tiñe, se ponen en unas laminillas y se mandan al microscopio. Sin embargo, ahí nos van a decir que puede ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Pero hay que recordar que lo que estamos haciendo es una citología exfoliativa. Estamos haciendo un raspado, estamos trayéndonos células que están en la superficie como tal. No estamos viendo qué tanto está penetrando en un momento dado en el caso de que exista alguna alteración. Por lo tanto, la citología exfoliativa o técnica de Papanicolau es maravillosa como tamizaje, pero no basta para hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, a fuerzas necesitamos una biopsia, o sea, necesitamos tejido. Es ahí entonces, bajo esa misma exploración, en donde uno identifica un sitio, ya sea con una tinción o sin ella, o con un colposcopio o sin él, y toma uno una muestra de tejidos, una mordida al tejido como tal, y eso se entrega al servicio de patología. ¿Sí? Ahora, si no hay síntomas, pero no existe lesión visible en el Papanicolau como tal, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es algo más. Miren, ¿sí? Tenemos que irnos por métodos adicionales que nos lleven al diagnóstico como tal y que ustedes pueden ver expresados en el slide. A lo que yo voy es a esto. El diagnóstico del cáncer no es un diagnóstico que se haga por melatismo, melate que está así, o se ve una lesión muy fea, o huele muy feo, o sangra muy feo. No. Necesitamos forzosamente tener una evidencia citológica como tal. Y después una evidencia histológica, es decir, la toma de la muestra como tal. ¿Okay? Cuando nosotros ya tenemos esto, y esto es nada más para darles una información general, vamos a poder clasificar a nuestro carcinoma cervicuterino como una etapa 0, o sea, in situ, como una 1A, microinvasor, como una B, invasor incipiente, o como 2A, 2B, 3A, 3B, que son invasoras todas, o como 4, enfermedad metastásica a distancia. Para ello también la FIGO, o Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ha clasificado a estas lesiones y ha marcado las guías precisas para todas y cada una de estas circunstancias. Así, por ejemplo, si yo tengo una cirugía radical para la etapa 1A y 1B, que son diferentes para la una y para la otra, y que puedo o no darles quimioterapia o radioterapia, depende de algunos elementos, el porcentaje de posibilidad que yo tengo de curar un in situ, para empezar, es del 100%. Para curar un 1A es del 97%. Para curar un 1B es como del 90%, en términos generales. Nuestro problema en México, ¿cuál es? Que nuestras pacientes no llegan en esas etapas. Nuestros pacientes llegan, si bien nos va, entre la etapa 2A y la etapa 2B. Una etapa en donde ya no se pueden operar, o por lo menos no se pueden operar de inicio. Habrá que utilizar radioterapia, habrá que utilizar quimioterapia, habrá que utilizar inmunoterapia, habrá que utilizar una serie de elementos en conjunto para tratar de llevar un tumor que es 2 o que es 3 a la etapa 0 o a la etapa 1 y entonces poderla operar con resultados satisfactorios semejantes. Lo cual se consigue, pero no en los porcentajes como en las etapas iniciales. Probablemente para las etapas 2, el número de éxitos ande alrededor del 70% y para las etapas 3 alrededor del 50%. Como en todos los cánceres, eso sí, la oportunidad de diagnóstico es una ventana de oportunidad que no se vuelve a tener. Y esto es muy importante, por eso la detección y la insistencia de la detección oportuna de esto. No hay mejor factor pronóstico favorable para las pacientes que el diagnóstico temprano y el acceso a la terapia óptima, que en este caso de carcinomas cervicuterinos asociados al virus del papiloma humano es muy buena. Esto es solamente un ejemplo para que ustedes lo vean. Esta es una pieza de histerectomía radical en donde se quitó el útero como tal, y se quitó el útero y se quitó con toda la porción esta linfática que la tenía. Bueno, es nada más para que le echen una miradita.
Cuando nosotros estamos hablando de la enfermedad localmente avanzada, es decir, aquella que ya pasó sobre todo la etapa 2, la etapa 3A y 3B, donde nos llegan, vamos a decir, el grueso de las mujeres en México, nos llegan en la etapa 3, algunas en la etapa 2, algunas más en la etapa 4 y muy poquitas en la etapa 1, ¿sí? Bueno, aquí la quimioterapia y la radioterapia se asocia sin duda con un índice en la reducción de la mortalidad cuando se trata solamente con radioterapia. Es decir, radioterapia sola versus radioterapia más quimioterapia, es mejor radioterapia más quimioterapia que radioterapia sola. Pero actualmente, la inmunoterapia con una serie de medicamentos está tomando un rol cada vez más importante en el manejo integral de esta enfermedad. Muy, muy interesante. De hecho, acabo de estar en el Congreso Europeo de Oncología y sacaron algunas cosas muy interesantes también sobre tumores ginecológicos, entre otras cosas, y entre ellos la inmunoterapia. Pero exactamente lo mismo que pasa en otros tipos de cánceres en nuestro país. Medicamentos costosos, medicamentos de difícil acceso, sí, medicamentos mucho menos tóxicos que los otros, pero medicamentos 10 veces más caros o más, ¿no? Como tal, que no es fácil tenerlos en las instituciones de salud. Estos programas de combinación son un estándar, son el estándar de oro en el tratamiento de la enfermedad localmente avanzada, sí, pero tienes que tener acceso a ello y esto tampoco te garantiza que todas las pacientes con ello se vayan a curar. Lo más importante es que tú puedes ser parte de evitar todo esto. ¿Cómo? Haciendo lo que hemos venido platicando a lo largo de este tiempo. Básicamente, para cerrar, les quiero comentar algo sobre cabeza y cuello sobre esto. Primero, es altamente probable que se pueda curar el cáncer relacionado a la infección del virus del papiloma humano. Y es altamente probable también que el cáncer pueda definitivamente erradicarse en las siguientes décadas. Y esto es en función justamente de todas estas características que les he yo comentado, pero tienen un prerequisito como todo. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y si tomamos las medidas adecuadas y todas las mujeres mexicanas se hacen un Papa Nicolau, y este Papa Nicolau es visto con los estándares de calidad adecuados, porque eso es otra cosa, ¿eh? No en todos sitios se lee un Papa Nicolau de manera correcta. Pero si hiciéramos todo esto, es muy probable que esta enfermedad pudiera verdaderamente eliminarse. Así como los cubanos lo tienen en el número 30 y tantos, y son contados los casos que tienen de muertes asociados a estas, no de incidencia, pero sí de muerte, pasaría lo mismo en México. O sea, a lo mejor tendríamos todavía muchísimos casos de infección por VPH, pero no tendríamos muertes por VPH porque existen los elementos para tratarlos adecuadamente. Cuando nosotros migramos esto a los tumores escamosos de la cabeza y el cuello, por ejemplo, que comparten el epitelio de revestimiento, es decir, esa tapicería a la que yo me refería con esa zona de transición como tal, comparte muchos de estos elementos llamados escamosos o epidermoides en las áreas de la mucosa de la boca, particularmente en labios, en lengua, en faringe, en laringe, en los carrillos, en todas las estructuras, incluso en las amígdalas y en los pilares de las amígdalas. Ahí las cosas son un poquito más complicadas de tratar en el cuello del útero, pero sin duda la curación también es factible. Y como esto que estamos viendo del área de cabeza y cuello, y que repito, se da un poco más en hombres que en mujeres, estos tumores también se asocian de manera muy notable al tabaco y al alcohol, particularmente cuando usamos las dos cosas. Y que, por cierto, el cáncer cervicuterino también tiene una notable asociación con el tabaquismo. Se ha visto. Perdón, Doc. ¿Sí? ¿Qué resultado tiene una vez que el paciente ya fue diagnosticado o tiene los síntomas del VPH, por ejemplo, las verrugas y todo, y se aplica la vacuna? ¿Hay una retroversión de la enfermedad como tal, o solamente se elimina el padecimiento de las verrugas? Perdón, llegué un poquito tarde a la reunión. No sé si ya dio el tema ese
punto o va para allá? No, Emanuel, justamente es a donde iba yo. Justamente es la última. Ya estoy por terminar, pero justamente con mucho gusto te respondo y con mucho gusto ahí voy con las vacunas. Justamente sí iba yo a entrar. ¿Sale? Muchísimas gracias. Saludos a todos. Órale. Te contesto a través justamente de esta plática. ¿Ok? Mira, estábamos entonces en las características de cabeza y cuello. Estos tumores se asocian a tabaco, alcohol y virus de VPH. Difícilmente vamos a fumar o a tomar alcohol por la vagina, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Sin embargo, el tabaquismo en la paciente, aunque no lo haga por la vagina, tiene mucho que ver con esto. Entonces, fíjense las similitudes que puede haber en un momento dado. Y respondiendo a la pregunta de Manuela, ¿dónde íbamos? Es esto. Fíjense. Existen hoy día formas y diversas vacunas para poder evitar la infección por el virus del VPH. Son herramientas muy, muy importantes. En México contamos con dos presentaciones, la que se llama trivalente y la que se llama tetravalente, o sea, la que tiene para 3 virus y la que tiene para 4 virus. ¿Y cuáles son esos? El 16 y el 18 está contenida en ambas. ¿Por qué? Porque decía yo, más del 90% de los cánceres uterinos se dan en relación a infección por 16 y 18. Pero el 6 y el 11 de los condilomas y de las verrugas como tal, no están contenidos, al menos todas ellas, en la trivalente, pero sí en la tetravalente. En otros países existen vacunas y otras variantes para otras formas de virus, otras cepas de virus. Por ejemplo, en Europa, ¿sí? En los Estados Unidos, en Canadá, ellos usan una vacuna que tiene para 9 cepas virales, que no tenemos en México. ¿Qué agarran ellos? Pues las de los condilomas, las de todas las enfermedades de transmisión sexual, tipo transmisión sexual directamente por infección viral sexual no asociada a cáncer, y las sí asociadas a cáncer. Y hay una vacuna que tiene 50 cepas, fíjense, pero todas estas no están en México todavía. Hay que recordar que tenemos un grado de atraso importante en relación a esto, ¿sí? Estoy por cerrar, estoy viendo la mano levantada de, oye, bombero, pero si quieres te respondo de una vez y ahorita cerramos. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿ahí me escuchó? Ahí te escuches. Yo tengo una duda en cuanto a los estudios que estaba hablando, ahorita quito la manita levantada. ¿Hay algún estudio relacionado en cuanto al consumo del cannabis por el virus del papiloma humano? Ninguno que yo conozca. Están estudiando muchísimas cosas con cannabis, pero ninguno que yo conozca en este momento que pueda tener una relación causal o protectora, al menos que yo conozca, no. Seguro lo que va a salir algo, pero ahorita no. Gracias. ¿Sí? ¿Esa era la duda que tenías? Sí, era eso, gracias. Ok. Entonces estamos por cerrar. Interrúmpame cuantas veces quieran, ¿eh? Yo encantado de que esto genere interés. ¿Ok? Si bien para las vacunas que tenemos, repito, trivalente y tetravalente en México, faltan afinar algunos detalles, y no sé cuántos de ustedes se enteraron, pero hace algunos años se levantó una alerta epidemiológica porque se encontró una aparente asociación de la aplicación de la vacuna con meningitis. Y pues resultó que a la postre, después de la investigación, no fue. Dicha alerta sanitaria fue retirada de manera totalmente convincente. Ahora el esfuerzo está más enfocado también en no solamente proteger a las niñas, sino a los niños. Y si se preguntarán, ¿por qué niños y por qué niñas? Bueno, porque por lo menos mayoritariamente en este país, aunque habrá cambios en las comunidades y habrá situaciones diferentes, ustedes se darán cuenta que entre los 9 y los 14 años, que es habitualmente el espacio donde se vacunan a las niñas, es un sitio y un momento en donde las niñas no han tenido todavía contacto previo con el VPH. Claro que si sufrieron una violación o que si tuvieron o viven en una comunidad donde las niñas se embarazan a los 12 años, pues es otro rollo, ¿no? Pero en términos generales es así.
Esto va a ir cambiando, por supuesto, y está muy en relación a los espacios socioeconómicos y culturales que tengamos. Y mucho de lo que se está haciendo y que estoy plenamente seguro que se hará en breve, es que también los hombres van a ser vacunados. ¿Por qué? Porque al fin del día, fíjense dónde empieza todo, ¿no? El virus regularmente, el transmisor, ya sea portador asintomático o portador enfermo, va a ser el varón. Entonces, a mí me parece importantísimo que se vacunen a los niños y a las niñas. Y lo que hemos llegado a ver esto, y que también hay que tener mucho cuidado, es lo siguiente. Si yo tuviera una hija, yo no tengo hijas, pero si yo tuviera una hija, por supuesto que yo vacunaba a mi hija para el VPH, pero hay que informarlas, porque después resulta que, ya estás vacunada para que no te vaya a dar cáncer cervicuterino. No, espérame. Estás vacunada para que no tengas la infección otras broncas relacionadas por un inicio de una vida sexual previo a cuando estés madura, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Sepamos qué virus es, porque si bien es complicado los tratamientos antivirales, en otro tema, es importante también tener presente que el quemarlas como tal, de acuerdo, las quemas y las quitas, y si es una verruga como tal, perfecto, pero ¿cuál de los virus estaba implicado? No lo sabemos. Entonces, lo que creo que valdría la pena hacer es tomar la muestra, mandarla y saber qué virus es, y sí, quemarla, ¿de acuerdo? ¿No? Porque a veces hay más de uno, fíjate. Me ha tocado pacientes que tienen el virus 6 o el virus 11, pero además del virus 6 y el 11 tienen el 16 o el 18. Y de repente tienen la coincidencia de dos, o sea, no hay nada que no te diga, oye, ¿puedes tener más de un virus? La respuesta es sí. Pero claro que sí, Emanuel, con mucho gusto estoy en contacto y me dices en qué puedo ser útil y encantado. ¿Sale? Sí, muchísimas gracias. Ojalá que me pudiera mandar o me dice cómo lo puedo contactar. Cómo no, mira, lo hacemos aquí a través de la doctora y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Por nada. Lo dejo continuar. Compañeros, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. En el chat tengo la de Oye Bombera que ya me preguntó, no sé si sea esa la única o haya otra. Sí, no, era la misma, perdón que interrumpa otra vez, pero como llegué un poquitillo tarde, quería saber, no sé si lo dijeron en algún punto, tomando en cuenta esto que decíamos que en Cuba es obligatorio, bla, 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 es porque allá tienen servicios de salud, entre comillas, gratuitos. O sea, las mujeres de bajos recursos aquí en México, ¿qué opción tienen para ir a hacerse un estudio? Bueno, mira, hoy los papanicolaus, las mastografías y los estudios de tamizaje, los ofrecemos gratuitamente las asociaciones civiles. O sea, vamos a suponer que tú tienes 100 mujeres que no tienen un servicio de salud y son de pésimos recursos. Nosotros en Proncavi los hacemos gratuitos. Las enviamos a un lugar y absorbemos el costo y tenemos convenios. Ay, pues cuando gusten, les abro completamente mi página para que hagamos una campaña entre bomberas, si gustan, con todo cariño. Adelante. Para eso estamos aquí, mi querida amiga, para justamente poder hacer detecciones tempranas y todo esto. ¿Sí? No, pues padrísimo. Doctora Lili, si me puede hacer el favor también de contactarme con el doctor Homero cuando acabemos, me encantaría que podamos hacer alguna campaña para poder llevar prevención a todas las bomberas. Claro. Por eso era lo último por mi parte. Y muchas gracias por la conferencia. Gracias. Para servirles, para eso estamos. Mira, hoy se me fue el tiempo como agua, ¿eh? Ya me di cuenta que son las 5, ya me había pasado. Sí, Ni fue cuenta rápido. me había dado. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, mil gracias, doctor. Creo que la plática se queda grabada para compartirla también con los otros compañeros que se están agregando a estas pláticas, aunque no en este momento, pero como le comento, ya me han preguntado en lo particular acerca de todos estos temas tan interesantes. Pues mil gracias nuevamente y pues vamos a estar al pendiente de todas las pláticas que resten y vamos a trabajar por algo más que podamos hacer. Gracias, doctora, te agradezco mucho. ¿Nos harías el favor de pasarle a la compañera y a Manuel mis datos? Claro que sí. Con mucho gusto. Un abrazo para ustedes, que tengan una excelente tarde.
Gracias, igualmente. Igual, feliz 15 a todos, bye. Bye. Un abrazo, bye. Gracias, Petri, gracias, doctora, gracias. Estamos en Igualmente. contacto.